de la actividad económica. Ujú. De hecho, esa visión en la cual ya no son sistemas, sino son subsistemas, esa parte es una fusión precisamente entre la teoría de los sistemas y la economía ecológica. Ah, ok. Aunque hay algunos aspectos que hacen un poquito complejo entrar a estos temas desde el lado de la economía ecológica. Ujú. Para efectos del curso y el abordaje se hace más que todo desde la economía ambiental, la economía de los recursos naturales y la economía verde. Porque las desventajas que tiene el abordaje de estos temas desde el lado de la economía ecológica es de que en economía ecológica hay unos postulados en los cuales hacen muy complejo el, el funcionamiento como tal de la economía como la conocemos. Aparte Ujú. ¿cuál es el principal problema? El principal problema es de que no están de acuerdo, pero para nada, con la sustitución de capital natural por capital producido. Pero eso es porque de esos postulados que hablaba, hay algo que se llama sostenibilidad. Hay sostenibilidad débil, sostenibilidad media y sostenibilidad fuerte. Ok. Pero en economía ecológica el asunto es que mientras más fuerte es, menos permite la utilización de los recursos naturales. Por esa misma que no pueden ser sustituidos por capital producido. Ya. Eh, Entiendo. eh, eso es extremo. Los recursos naturales están para su uso y para el aprovechamiento por el ser humano desde el principio de la historia de la humanidad. Y eso y eso debería de mantenerse así todo el tiempo. Entonces, esa parte es mejor abordarla desde la economía de recursos naturales, por ejemplo, en el cual se pueden utilizar, pero deben imponerse límites o deben instrumentalizarse bastante difíciles de digerir y son un poco avanzados para lo que ustedes traen de momento. Ok. Podría serle de utilidad para su lectura y posterior abordaje, pero para lo que estamos usando, únicamente su aplicación, y la vamos a ver unos minutos, es por ese lado de esa fusión entre ecológica para explicar de una forma más clara la situación de la relación economía y ambiente. ¿Ya estamos listos? Sí, muchas gracias, Lick. No, con mucho gusto. Interesante, qué bueno que quiera iniciar que quiera iniciar en esa lectura. Hay, hay algunos libros muy buenos. Este en particular es bastante comprensible, Ujú. pero ahí le estoy jugando con ventaja. Entonces el tema es formación previa, por lo que podría, podría resultar relativamente sencillo, pero lo induciría a una línea de pensamiento que en este momento no queremos abordar. Ah, ok.
Tal vez me pueda recomendar uno Ajá. un poco más sencillo, Entonces, Lick. pero no de economía ecológica. Ese está bien. Este para economía ecológica, ese es idóneo. Ujú. Ese está muy bien. Pero yo les recomendaría, o en su caso, si solo ustedes están con esa inquietud, empezar con una lectura diferente para ir, para después ir profundizando en estos temas con un poquito más con un poquito más de sustento. Ok, ¿Listos? Arranquemos, pues. Va, ya está en pantalla mi presentación. aún no, Lick. Anic. En serio. Sí, licenciado, aún no se mira. ¿Pero por qué? A ver. ¿Y ahora? Ahora sí, Lick. Así, ahora sí. Sí, licenciado. Perfecto, excelente. Entonces, viernes 9 de febrero. Esto va rapidísimo. Se recuerdan que prácticamente no tenemos otra clase previo al examen y que su compromiso, el de ambos salones, fue que para hoy tendrían muchas dudas. Arranquemos. Bueno, ¿de qué empezamos hablando cuando iniciamos nuestras series? Comenté que tanto la agricultura como la ganadería eran producto absoluto fue un descubrimiento. Si las plantas estaban ahí. Cualquiera que sea su concepción respecto del origen del ser humano en este planeta, sea este creacionista o sea este evolucionista, lo que es innegable es que en el principio, en los albores de la humanidad, los primeros seres humanos que estaban acá en el planeta, estaban en medio de un auténtico paraíso terrenal, donde absolutamente todo era abundante, todo tenía una calidad ambiental óptima, los recursos eran de libre acceso y como la población era diminuta, no no habrían de presentar hasta muchos años después, cientos de años después o miles de años después en esa historia de las poblaciones humanas, de presentar señales de agotamiento, señales de contaminación. Bueno, entonces, a pura observación, estos primeros habitantes empezaron a darse cuenta que en el entorno en el que solían estar, aparecían prácticamente de la nada una serie de elementos que ahora les llamamos plantas y que ahí habían también otras muchas especies, animales, que coexistían y cohabitaban ese espacio en el que los primeros seres se desenvolvían. Pero empezó a observar que podía de alguna manera alterar ese ecosistema, ese hábitat en el que se encontraba. Cuando empieza a darse cuenta de que es posible replicar ese fenómeno que no entendía, porque tuvo que pasar
muchos cientos de años después para que fueran empezando a entender qué era lo que ahí estaba sucediendo. Pasa así de una mera casualidad a ya cuando es capaz de replicar el fenómeno, pasar a la esfera de la causalidad. Es ahí cuando entonces estos originarios seres dejan de ser nómadas. Ya no era necesario estar únicamente de recolector cazador, agotando los recursos de un sitio, moviéndose hacia otro, y las poblaciones venían y seguían creciendo. Siempre el crecimiento de las poblaciones va a estar en función de la disponibilidad de los alimentos. Empieza entonces un ciclo en el cual, ya habiendo entendido de alguna forma cómo puede replicar ese experimento, empieza a generar sus propias subsistencias. Y eso únicamente a través del dominio sobre las especies que le rodean. Pero eso no es en la línea del tiempo. Desde la corriente evolucionista, lo que nos hablan es de algunos elementos que estuvieron presentes en el paso de mono antropoide a lo que ahora conocemos como el Homo sapiens. Y principalmente lo aprendido en fundamentos teóricos de las ciencias económicas los lleva a ustedes al tema de la tríada homínida. Empieza por caminar erecto. Al caminar erguido sobre sus extremidades inferiores, automáticamente libera sus extremidades superiores. Y estas las empieza a utilizar para hacer otras cosas que antes no podía, porque con las 4 extremidades se movilizaba o incluso trepaba alguna. Libera sus extremidades superiores y ahí viene la segunda parte, los pulgares contrapuestos en cuanto a en las manos. Eso le empieza a dar otras posibilidades, y al encontrar otros usos para sus manos, empieza a estimular el crecimiento de sus redes neuronales. Exactamente lo mismo que ponen a hacer a los niños pequeños en los primeros años escolares. Los temas de motricidad fina y motricidad gruesa, hacer bolitas de papel, jugar con plastilina, o simplemente arrugar papel y hacer otro tipo de actividades. Esa motricidad va generando otro tipo de aptitudes y otro tipo de circunstancias que van haciendo que esas redes neuronales cada vez vayan creciendo más y más y se multiplica, y con ello surge la capacidad de hacer otras cosas. Surge el lenguaje, surge la tradición de la transmisión oral o visual de las cosas que pasan, de las cosas que acontecen en su día a día. La pintura rupestre es una prueba de ello. Y lo que se ve, cualquiera que sea la civilización que se analice en ese tipo de pinturas, en los temas de los papiros, en los códices, lo que encuentra son circunstancias de la vida diaria. Pero esa es una forma de transmitir el conocimiento.
Entonces empieza con esa domesticación de especies y lo que hace es siempre desde este momento de acá, en el que con una herramienta ahora impresionantemente sencilla, pero un enorme salto cualitativo en cuanto a tecnología para ese momento. Si seguimos analizando esto desde el lado de la historia de la humanidad, seguramente aquí nos ubicaríamos en el periodo neolítico. Y hay dos circunstancias que cambiaron la historia de estos, de Mono antropoide a Homo sapiens. Uno es el tema del aparecimiento, la invención, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, y el otro es el tema del fuego. Estos dos factores sacaron de una etapa, de una era de poco avance a un salto cualitativo importantísimo, ya como herramientas para la producción o incluso como armas para su defensa, para cazar más, se fue agenciando de más bienes económicos que ya produce esto. Al afianzarse o al agenciarse de más bienes económicos, está en la capacidad de superar la cantidad de estos que puede comerse. Traspasa el nivel del autoconsumo y automáticamente aparece la economía con la figura del excedente económico. Entonces, este excedente económico es el que puede destinar al intercambio. Y ahí surge el trueque, ese intercambio simple que después empieza a complicarse porque tienen que reunirse demasiadas condiciones para que eso pueda seguir funcionando de una forma en que haya una percepción. Bueno, pero sigue este Homo sapiens en su devenir histórico y sigue dominando la naturaleza y creando nuevas máquinas y herramientas que le sirven para cada vez producir más y mejor. Y eso es desde siempre. En la actualidad, la búsqueda por producir más y mejor es la que hace que, en términos macroeconómicos, hace tiempo que se produce bastante más de lo que la humanidad completa está en capacidad de consumir. Pero ahora sabemos que los temas ya no son de producción, que son de acceso y causas por las que las personas no logran acceder a los alimentos son muy variadas. Pero el tema parte de aquí, de la domesticación de especies a la producción de bienes económicos. Viene acá y este produce trigo y acá hay encadenamientos productivos, hay clústeres en torno a un producto del agro que se convierte en harinas, después se convierte en materia prima para otros productos y que involucra muchísimas actividades económicas. Después de este largo paseo por cómo surge la agricultura y cómo surge la economía, ya podemos hacer la fusión de ambas y ya podemos hablar de economía agrícola. Dado que, y esto es importantísimo que lo tengamos claro, la economía agrícola es una fase aplicada de la economía general, pero esta
enfoca o pone su atención en la resolución de los problemas relacionados con el agro. Cuando hablamos aquí de los problemas, estamos hablando de los que constituyen el problema económico. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Cómo producirlo? ¿Para quién producirlo? Etcétera. Entonces, si quiere verlo desde el lado de la corriente objetiva, lo que tiene que decir o lo que tiene que escribir es que la economía agrícola es una fase aplicada de la economía que se encarga de analizar la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios provenientes del agro. Si lo quiere ver desde la corriente subjetiva, partimos siempre que es una ciencia que estudia la manera en que se administran recursos escasos. Recuerde que estos tienen objetivos en competencia, más de un uso o destino posible. Y el enfoque sigue siendo el mismo. Lo que sucede en el sector primario. Y cómo resolver ese qué producir, cuánto producir, cómo producirlo, para quién producirlo. Darle respuesta a esas interrogantes del problema económico. Claro, lo va a hacer a través de la combinación y transformación de factores de la producción, de recursos económicos, recursos naturales, recursos financieros, todos orientados a la producción y la comercialización agropecuaria. Recuerde que es producción, distribución y consumo. ¿Dudas hasta acá? En mi caso no le quedó claro. Noli, gracias. Muy bien. Sigamos entonces. Vaya. Hablamos respecto de este gráfico y comentamos que para su análisis, esto nosotros nos lo sabemos muy bien, dividimos la actividad económica en tres grandes sectores. El sector primario, agricultura, el secundario, industria, y el terciario, los servicios. Si lo analizamos en esta forma y hacemos uso de la teoría de conjuntos, adentro de este marco que podría ser el país, esto es Guatemala, se producen todos los bienes y todos los servicios durante un año. Eso es el valor bruto de la producción. Todavía no es el Producto Interno Bruto, porque la otra parte del concepto es de que es libre de duplicaciones. Las duplicaciones están acá, en las conjunciones que se dan entre los sectores, a las que identificamos como consumo intermedio. Estas son las transacciones intersectoriales, lo que se da entre servicios e industria, agricultura y servicios, agricultura e industria. Esas hay que restarlas. Y ahí es donde se utilizan y se conforman muchos de los cuadros que Iván nos ha venido mostrando respecto de cómo se observa, por ejemplo, el
la conformación del PIB desde el origen de la producción, desde la actividad económica que se desarrolla. Entonces, no se puede duplicar. Entonces, restando, veámoslo así, bien arbitrario, al valor bruto de la producción le resta el consumo intermedio y lo que nos queda es el Producto Interno Bruto. Claro, sabemos que una matriz insumo-producto es un poco más complejo de armar que esa explicación tan simple. Pero en resumen, eso es. El valor agregado es el valor bruto de la producción menos el consumo intermedio. Entonces, todo lo que suceda, positivo o no, favorable o no tanto, en cada uno de los sectores, automáticamente va a afectar a los otros dos. Lo que cambia es la magnitud con la que afecta a uno u otro. Pero pensando la economía y su funcionamiento como una telaraña, todos los hilos están interconectados. Entonces, lo que suceda con uno de ellos, si hay movimientos, si los movimientos son bruscos, toda la telaraña se estremece. Si hay movimientos suaves o medios, estos pueden ser shocks económicos o extraeconómicos, de todas maneras se va a mover. A veces podría resultar imperceptible o podría verse, por ejemplo, una variación interanual a la baja, pero muy pequeña para alguna variable macroeconómica. Pero de que hay impactos, siempre los hay. Esto es lo que estábamos hablando con la consulta de Camilo respecto de este libro. Y en este libro hay algo que nos ayuda a explicar la relación economía y ambiente. Yo he tratado de explicárselos en función de que en la economía tradicional, la visión ortodoxa de la economía nos enseña que esto que vemos en pantalla es el flujo circular de la actividad económica. Es el funcionamiento del sistema económico. Así lo aprendemos. Entonces, en este sistema económico únicamente hay dos actores, las empresas y las familias. Dos mercados, un mercado de factores de producción y un mercado de bienes y servicios. Y dos tipos de flujo. Un flujo de intercambios físicos, factores de producción y factores ya combinados y transformados, que son satisfactores, y un flujo monetario que sirve para que las empresas puedan comprar sus ingredientes y que las familias puedan comprar sus satisfactores. Y hasta ahí todo bien y todo, al parecer, muy sencillo. Pero es justo lo que hablaba hace un momento respecto que la abundancia, el que los recursos no se agotaran, que la calidad ambiental no se degradara, duró varios siglos. Pero, con los temas relacionados con la revolución industrial, automáticamente ese salto cualitativo importantísimo para la economía empezó a pasar una factura muy fuerte sobre el medio ambiente, porque esa mecanización y ese incremento
en volumen, en cantidad, en ubicación geográfica de toda la industria fabril, hizo que en esa producción de bienes empezaran a generarse muchos males. Y el medio ambiente empieza entonces a sufrir todos los impactos o los impactos que todas las actividades económicas producen. Absolutamente todas las actividades económicas tienen impactos sobre el ambiente. Claro, hay algunos que son bastante más evidentes o bastante más intensos que otras actividades, pero todas las actividades generan impactos sobre el ambiente. Entonces, empieza la preocupación por el lado de la economía en función de esa relación economía y ambiente. Para tratar de responder la primera pregunta, cuando se observa el funcionamiento de la economía de esta forma. Y la primera pregunta que se hacen es, bueno, y entonces estos factores de la producción, particularmente estos que están aquí en el factor de producción tierra, donde están los recursos naturales, ¿esto de dónde sale? Porque no apareció ahí mágicamente, pero en principio no existía preocupación ninguna sobre esto porque no eran considerados recursos escasos. Por ende, no había que administrar nada, no había que aplicarle las leyes y principios de la economía porque no había problema, era abundante, de libre acceso, no se pagaba por ello. Después sí, ya empezó a que los factores de producción, los recursos económicos, tienen que estar presentes como materia prima o insumo en un proceso productivo. Pero si empiezan a haber señales de que los recursos son limitados o que los recursos efectivamente se agotan y la calidad ambiental se degrada, no hay garantía de que este sistema continúe funcionando. Por eso es que la economía interviene. No porque, el Pachamama, el cuidado del ambiente, que la madre naturaleza, que la madre tierra, no, perdonen. Eso es cuento. Eso es muy lírico, muy romántico, pero no fue así. Y sigue sin ser así. Todo el tema de que la economía vuelque sus ojos a qué está pasando en el ambiente derivado de la producción de bienes y servicios no es otra cosa que la búsqueda de resolver los problemas que se causan aquí en la producción de bienes y servicios y que no garantizan la sostenibilidad del sistema capitalista. Eso es todo. Es ver qué se hace para que las estructuras de costos continúen siendo accesibles para la creación de bienes y servicios. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, al momento sí, gracias. Sí, Chile, Ok. Entonces, en esa búsqueda de encontrar soluciones a ese deterioro, ese desgaste
esa pérdida de la calidad de los recursos naturales, el propósito es que las estructuras de costos no se vean afectadas. Porque si tiene que descontaminar el agua, si tiene que descontaminar el suelo, si tiene que descontaminar el aire, esos son costos que no estaban pensados, pero que son producto de esto que sucede acá. En esta parte, esto es el planeta Tierra. Y el planeta Tierra es la biosfera, la esfera de la vida, donde estamos todos. Y donde aquí, ahora sí, en función de la teoría de los sistemas que se aplica para las ciencias naturales y en función de la economía ecológica, se determina que no es un sistema la economía como tal, sino es un subsistema que coexiste con otros dos aquí en la biosfera. Ajá, bueno, entonces la primera es, la respuesta a la primera pregunta, ¿de dónde vienen los factores de producción? Particularmente el factor tierra. La respuesta es de la base natural, del medio ambiente, del que acá conocemos como subsistema natural. Primera función, provee de materias primas e insumos al subsistema económico. Además, hay aquí un flujo hacia adentro de este sistema de energía, materias primas, que son bienes ambientales, pero también de servicios ambientales. Y esto viene para acá. Pero, tiene que haber un marco regulatorio, tiene que haber un regulador, tiene que haber un regulado y algunas entidades que le ayuden a ese regulador y a ese regulado para que pueda seguir funcionando con mediana normalidad en este subsistema económico. Y ahí es donde está el subsistema social. Y en ese subsistema social, las instituciones, las organizaciones, las entidades. Esta es la institucionalidad. Vamos a ver aquí entonces. ¿Qué sucede con esto? En la producción de bienes y servicios se generan residuos, se generan desechos. La producción de bienes provoca impactos negativos sobre el subsistema natural, degrada el ambiente, le resta calidad ambiental. Y es tal el nivel de extracción que empiezan a dar señales de agotamiento. ¿Vamos bien ahí? Usted Adelante. comentaba que solo la tierra es el único factor de producción que viene del subsistema natural, ¿verdad? Bueno, nosotros también, ¿va? Ok. El trabajo, trabajo, digamos. sí. Ahora, capital ajá, y la capacidad empresarial que es propia del ser humano, ¿no? Ajá. La única variación acá es que en capital son, pues prácticamente las distintas formas de activos.
también está el capital financiero, pero aquí en este de aquí, no hay capital natural, porque ese está acá, en tierra. Aquí es capital. En todas sus formas posibles, excepto capital natural. Entonces, primeros aportes. ¿Qué elementos aporta este análisis de la relación economía y ambiente para la resolución del problema económico? Primera consideración. Esto de acá es un sistema abierto, donde otra vez subsistema natural, subsistema económico y subsistema social son interdependientes. Podríamos hacerlo así. Podríamos tomar este de acá y lo mezclamos aquí de este lado y agarramos este otro y ahí tendríamos exactamente la misma forma que tenemos con los sectores. Se cruzan. Todos tienen conjunciones. Son interdependientes. Pero esa aparente o ese aparente buen funcionamiento, bien pensado, bien craneado, no, tiene fallas. Es perfectible como todo lo humano. Hay que analizar esas fallas. Son fallas de mercado. Información asimétrica, externalidades, mercados no competitivos o mercados de no competencia. Situaciones que van haciendo que esto de acá siga sin funcionar óptimamente. Se siguen incorporando entonces otros elementos. Los recursos son escasos. La base natural se degrada. Y si los niveles de explotación, si los niveles de extracción de los recursos naturales, renovables o no renovables, los segundos es muchísimo peor, porque una vez empieza su ciclo de extracción, esos automáticamente empiezan a agotarse. Y mientras más intenso sea el ritmo de extracción, más rápido se van a agotar. Mientras mayor es la producción de bienes y servicios y los flujos de residuos y desechos no se tratan, la calidad ambiental se degrada. Siguiente consideración. Los flujos no solo son los flujos físicos y el monetario. No. Hay acá dos importantísimos. El primero es la provisión de materias primas, energía y servicios ambientales. El segundo es la situación resultante de esa producción de bienes y servicios. La generación de residuos, la generación de desechos y la degradación y el agotamiento. Sí tenemos clara la diferencia entre residuos y desechos, ¿verdad? No, Lick, yo no, perdone. Yo tampoco. Sí, solo tal vez podría aclararlo un poco más. Licenciada, Dígame disculpe, la que usted residuo es tiene. lo que queda de un proceso de... Ajá. Ya lo estaba explicando ahí Emilio, Lick. Sí, siga, David, Déjelo que se siga. exprese. Ayúdelo. Pues más Va. o menos como lo que estaba comentando Emilio. Pongámoslo de que más fácil.
Adelante. Que los residuos más o menos son los, tal vez la materia prima que tal vez ya no se utiliza durante un proceso de producción, tal vez. Y los residuos tal vez son todos los desechos ya después de terminada la producción, probablemente. Es la idea que yo tengo, no sé si estoy equivocado. Lick, yo creo que uno de ellos es un sólido y los otros pueden tener otra composición. ¿No? No, los dos tienen, las dos, Licenciado. tanto residuos como desechos se presentan en, un segundito, se presentan en los 3 estados de la materia. Hay residuos y desechos líquidos, sólidos y gaseosos. Sí, Frey. Gracias, Lick. Para mí, Lick, los residuos son los sobrantes de, como dijo el compañero, de la materia prima del proceso productivo, ¿verdad? Que pueden ser, son residuos y pueden ser todavía sujetos a cierta transformación como productos secundarios. Ahora, Ahí va. los desechos ya son aquellos productos que fueron necesarios en el proceso productivo, pero que ya no son de ninguna utilidad, ¿verdad? Y al contrario, pues en este caso que estamos platicando, contaminan el ambiente. Yo tengo ahí un ejemplo, digamos, de la caña de azúcar, ¿verdad? Que se hace todo el proceso para sacar el azúcar y sale un desecho que le llaman cachaza, que es una especie de lodo que tiene un olor muy fétido, ¿verdad? Pero son todos los químicos que han utilizado, ¿verdad? Entonces sería un ejemplo de desecho. Ajá. Ahí me quedo, Lick, gracias. Ajá, pero bueno, depende la cachaza para dónde va, porque a eso incluso le pueden, bueno, cachaza para los brasileños es un licor, pero efectivamente es un licor, pero pongámoslo más práctico. Vaya, un residuo se puede reciclar, se puede reutilizar. A un desecho ya no le sacamos nada, ¿va? Pero vamos de nuevo, hay residuos sólidos, residuos líquidos y residuos gaseosos. Hay entonces está ese flujo de acá. Residuos, desechos, estos dos, los dos, si son dispuestos inadecuadamente, degradan la calidad ambiental. Si no son reciclados ni reutilizados los residuos, el agotamiento de la base natural es mayor y más rápido. 2 ejemplos de estos, así rapidito. Por ejemplo, los envases, estos envases conocidos como PET, las botellas de plástico en las que compramos agua gaseosa o agua pura. Usualmente, todo el mundo los mete en la bolsa y los revuelve con el resto de la basura. Pocos, aunque ahora cada vez se ha incrementado más, tienen la costumbre, la sana costumbre, y ya va a ser obligatorio separar. Y no solo las botellas estas de plástico, sino también las latas, el vidrio, papel y cartón, incluso residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esos son residuos. Y todos ellos son materias primas que se pueden reutilizar en muchas cosas.
no necesariamente para la misma actividad económica. Con el tema de la caña, aprovechando el ejemplo de don Frei, la caña también hace poco, bueno, ya no tan poco, pero unos 20, 25 años por ahí, el bagazo lo quemaban y mucho de eso se desaprovechaba, además de contaminar enormemente el ambiente con tamo y residuos de ceniza y muchas de esas cosas. Se siguen limpiando suelos con rosas, quemas, pero el tema del bagazo ahora se mete en las turbinas. El que descubrió eso fue un pero super genio y los ha hecho ganar millones, cientos de millones. Porque ese bagazo de caña, antes considerado un desecho, ahora es un residuo que se aprovecha en las calderas y generan, esa es biomasa, y generan energía que utilizan para sus instalaciones, pero es tal el volumen de la producción de azúcar y por ende de la cosecha, cultivo y cosecha de caña, que la cantidad de bagazo metida en esas turbinas excede por mucho el autoconsumo y hace años que cada vez vienen generando bastante más electricidad que la que ellos necesitan y la conectan en el sistema eléctrico, el sistema nacional interconectado. Eso ha hecho que el precio, por ejemplo, del kilovatio hora en Guatemala sea muy estable, a pesar de que no todo el tiempo, no todo el año, se puede producir la misma cantidad con renovables, particularmente hidroeléctricas. Bagazo de caña ha venido a suplir eso. Y eso es producto de este tipo de análisis. Y lo mejor de eso es de que el enfoque es estrictamente económico. Lo mejor para ellos, porque esa es una actividad increíblemente lucrativa. Ahí le sacan el jugo literalmente a toda la caña, a todo. El desperdicio, el desecho es mínimo. Si todavía hay algo que se pierda, tal vez ese tema de la cachaza. Pero ahora, igual que sucede aquí, muchas actividades económicas han implementado mecanismos como producción más limpia, en la cual se cambian, hay algunas variaciones en los procesos, no necesariamente que tienen que ver con la incorporación de tecnología de punta, sino cosas muy sencillas, como trampas de grasa, como coladores, filtros, como reciclar el agua, que les permiten disminuir sus emisiones de desechos, líquidas, sólidas o gaseosas, hacia el ambiente. Pero previamente encontrar una forma mejor, su función de producción óptima para reducir el desperdicio. Y al reducir el desperdicio, ganar más negocio, ¿no? No es que la economía se haya vuelto cuidadosa del ambiente porque sí, no. Resulta cuidándola, pero ese es un cobeneficio. Lo que cuida es la estructura de costos. Lo que cuida es la
continuidad del sistema, garantizando un acceso seguro a estos bienes y servicios ambientales. ¿Y cuáles son los componentes de un acceso seguro, de un suministro seguro, señores? Que haya cantidad suficiente en el momento adecuado Ajá. y de la calidad En necesaria. continuidad, calidad y cantidad. Y eso es desarrollo sostenible. Que se puedan utilizar los recursos de tal forma que se garantice calidad, cantidad y continuidad de estos recursos naturales para las generaciones que vienen. Eso es, no es otra cosa. Es la economía actuando, buscando soluciones para solucionar, valga la redundancia, o la rebusnancia para solucionar estos problemas que se dan en la creación o en la producción de bienes y la reproducción de servicios, o eliminar los impactos negativos sobre el medio natural, que es el que le provee de materias primas e insumos. Cada vez que se recicla, mientras más se recicla, hay menor necesidad. Demanda puede ser incremental, pero hay menor necesidad de extracción de materia prima virgen, cualquiera que ésta sea: agua, celulosa, minerales, por ejemplo, petróleo. Visiones del agro, el sector primario no funciona desenchufado, funciona de la mano de los otros dos, y hay actividades comunes, y hay un marco institucional que cuida que este sector primario funcione bien. Ahí está el MAGA, con otras unidades, con otros agentes públicos de apoyo. Ministerio de Ambiente, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Instituto Nacional de Bosques, Universidad de San Carlos, que están aquí, que funcionan aquí. También hay otros actores no públicos, gremiales, Cámara del Agro, por ejemplo, institutos de investigación, que se encargan que esto que se llama institucionalidad sirva como sombría para el funcionamiento del sector agropecuario, teniendo en consideración que las entidades públicas únicamente pueden hacer lo que la ley les permite, lo que su mandato les da, mientras que los no públicos pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba. En esto que se llama institucionalidad, hay una cancha, hay jugadores y reglas para un desempeño medianamente adecuado o muy adecuado del sector agropecuario. ¿Dudas? Lique, hablando de que debe haber calidad, cantidad y continuidad, me viene a la mente doctrinas a Malthus. Sí va a haber suficiente para todos, o en algún momento deja de haber calidad para todos. Gracias. No. Esa parte ya fue superada hace rato, hace mucho tiempo. Bueno, y el tema, y eso lo explicamos, conste, unas 2, 3, tal vez hasta 4 veces. Dejémoslo en 2 por salón, pues igual son 4.
Malthus, esto es 1800, exactamente 1800. Y su teoría de la población crece geométricamente. No, hombre, la población ahora crece exponencialmente. Para ese momento geométrica. Y las subsistencias, esto es la producción de alimentos, solo crece aritméticamente. Allí, en ese rato. Pero regresemos a la primera diapositiva con imagen. La búsqueda, el ciclo sin fin de buscar producir más y mejor. El factor que no tomó en consideración al momento de emitir esos postulados fue el de la tecnología, el avance tecnológico. Y ahí otra vez regreso a lo que comenté. Producir más y mejor ha permitido que la cantidad de alimentos que se produce sobrepase por mucho la cantidad que la humanidad completa podría consumir. Eso es porque producir más y mejor pasa por poder producir en lugares donde era inimaginable la producción agropecuaria. El desierto, por ejemplo. Poder producir sin muchas necesidades de suelo. Sí, los cultivos hidropónicos. Ahora bien, semilla mejorada, crecimiento vertical, la incorporación de tecnología, han venido a ser parte de la solución. Pero sigue sin haber acceso. Entonces, aun cuando haya calidad, cantidad suficiente y continuidad, mucha gente sigue padeciendo hambre y sigue existiendo desnutrición crónica en muchas partes. Guatemala es un escándalo para eso. País de renta media alta donde la mitad de sus niños, 5 de cada 10, son desnutridos. Interesante caso, ¿no? Pero, y eso se explica por esta estructura de la tenencia de la tierra que tenemos en pantalla. Y eso lo analizamos en cuanto a la forma que desde la conquista se vino distribuyendo el principal factor de producción del agro. Porque sin suelo, el mayor porcentaje de la producción agrícola no existiría. Claro, le complementa el acceso al agua, pero con esta distribución de 92% de las fincas, con el 22% de la tierra productiva disponible y el contrario, 8% de productores con cerca del 80% de la tierra. Y vimos qué era lo que en esa gran propiedad se cultivaba o se cultiva: azúcar, café, banano, cardamomo, palma, flores, los no tradicionales y los tradicionales. Esto lo vamos a pasar porque ya vimos cuál es el resultado. Y lo que se genera es lo siguiente: un sistema dual que es el mismo que hay en todo el mundo, porque en todo el mundo se produce o con agua de lluvia o con riego. Y muchas veces ese riego es la misma agua de lluvia, pero la dependencia del régimen de lluvias es la agricultura de secano. El problema en Guatemala es que esta agricultura de secano es la práctica en la que sí o sí tienen que caer todas estas pequeñas unidades productivas, muy pequeñas unidades productivas. Entonces,
esa dependencia al régimen de lluvias con los temas de variabilidad climática y cambio climático, cada vez es más frecuente eventos extremos. Falta de agua, sequía, exceso de agua, inundación. Cualquiera de los dos. Sequía garantiza que no hay producción. O es muy pobre o es raquítica. Y las inundaciones, dependiendo de la fase del ciclo en la que vaya, también la producción se puede perder. Y esto pasa más y con más frecuencia aquí, en la pequeña propiedad. Bueno, asumiendo que el ciclo hidrológico arranca cuando tiene que arrancar, la lluvia empieza cuando debe empezar y termina y hay cantidad promedio de agua. Siguiente problema. Si la producción no es incierta y si hay, en las regiones prácticamente todos producen lo mismo. Los que tienen excedente, porque se recuerda que este 92% son de subsistencia y de infrasubsistencia. Van a producir, si bien, para comer. Si no producen, tienen que comprar sus alimentos. Pero muchas veces sus ingresos dependen de una actividad que emplea mucha mano de obra, pero paga muy mal. Entonces, no hay seguridad alimentaria. Y como no hay ingresos suficientes, tampoco hay posibilidad de invertir en algo que le permita romper la dependencia del régimen de lluvias y cambiar la estacionalidad de su producción. Y eso es tecnología, semilla mejorada, sistemas de riego, almacenamiento, pueden ser cadenas de frío para los perecederos, silos para los cereales y las semillas. El crecimiento poblacional hace que cada vez las unidades productivas se fragmenten más. Hicimos un cuadrito que empezaba grande y paraba como que era papel milimetrado. Y eso hace que haya una mayor presión sobre el medio natural, porque todo lo que se mueve se come. Todos los árboles que se pueden cortar se cortan para leña o para intentar sembrar, cambiarle uso a ese suelo. Y eso se llama avance de la frontera agrícola. Este es un tema muy importante. El tema de la dualidad para la pequeña propiedad es un círculo vicioso. Para la gran propiedad es un círculo virtuoso. Regresemos aquí. Agricultura con riego y agricultura con secano. Pequeñas extensiones, depende del régimen de lluvia, incertidumbre en la producción, bajos retornos, no hay inversión, no hay inclusión de tecnología para crecimiento vertical y ya no es posible en muchos lugares ampliar el área productiva y tampoco hay crecimiento horizontal. Y sí, es ampliación de la frontera agrícola y trae consigo otro montón de problemas. Las unidades pequeñas no pueden rotar suelos ni rotar cultivos. Los suelos se desgastan, ya sea por el deterioro natural de la erosión o porque no descansa. Y lo que pasa es que al final le cae la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes. Por lo que para intentar producir lo mismo
con una calidad de los suelos muy deteriorada, la estructura de costos ya cambió. Le va a tener que poner de todo y no puede porque no le alcanza, por lo que está condenado a que su producción cada vez sea menor y de menor calidad, a no ser que efectivamente le pueda poner fertilizante, le pueda poner abonos, le pueda poner nutrientes al suelo que ha perdido por el desgaste. ¿Vamos bien hasta ahí? Chile. Al momento, sí, Conste, yo sigo escuchando 3 o 4 voces las mismas. Ojalá que los otros 30 efectivamente no tengan dudas porque el examen es de hoy en 8 ya pasó. Va. Era pregunta lo que estaba el ruido. Sí, buenas noches. Tengo una pregunta en Adelante. cuanto a los residuos. ¿Eso a nivel país tiene algún impacto negativo sobre la economía? A ver, se entrecortó. De nuevo, por favor. Gracias. Le preguntaba si en el caso de los residuos, ya sean cualquiera de sus tres formas, ¿tiene algún impacto negativo Estados. sobre la economía? Sí, claro. Por supuesto. Esto que mostramos. Vamos de vuelta. Es esto. ¿Verdad? Ese flujo normalmente sin ningún tipo de tratamiento previo de las actividades económicas hacia el ambiente son aguas residuales, son desechos sólidos sin disponer, son sin disponer bien, son desechos orgánicos que generan gases de efecto invernadero, son residuos químicos, son contaminantes peligrosos, es emisiones al ambiente en la forma de humo que lleva cualquier tipo de material químico, gases de efecto invernadero, por supuesto. Ese es precisamente el tema. Si no pasara nada, ¿para qué se preocupa la economía en analizar algo que no genera impactos, que no genera efectos? Sí, sí lo hace. Y todas las actividades económicas los generan. Sí. Sigamos aquí. Ahora, la otra cara de la moneda, lo que vimos de la gran propiedad. Solo productos campeones. Todos en el top 10 o en el top 5, muchos de los productos. Una agroindustria azucarera de primer mundo. Que ya hablamos, le sacan a todo producto y provecho. Son negocios impresionantes. Bancos, centros comerciales, grandes complejos en la parte oriental de la ciudad. Entonces ese tema es azúcar. Lick, una pregunta. De ahí es adelante. Perdone. Que en los tiempos de la colonia, quien más producía azúcar era Cuba, y después fue tomado por otros países. ¿Todavía siguen produciendo azúcar ellos? Perdona que le cambie de tema. Sí, pero el bloqueo les ha complicado. Ok. Si ellos no tuvieran ese bloqueo y ellos tuvieran cuotas igual que el resto de los países, nos comen vivos. Ok. Ellos siguen comercializándola para el bloque con el que pueden hacerlo. Sigue proveyendo para los antiguos países del bloque oriental, Rusia, China. Siguen siendo proveedores.
para ese tema. O sea, sí, sí producen. Gracias, Lec. Va, pero sigamos. Ok. Ahora, aquí vimos que era azúcar, café, banano, camomo, palma. ¿Cuál es el factor que hace que todo esto cambie? El acceso seguro al agua para riego. Al no tener dependencia del régimen de lluvias, al tener agua en cantidad, en calidad y con la continuidad suficiente para su producción, el área de cultivo se incrementa. Ya la tenían y tienen ociosa, pero es tal la demanda que tienen que cubrir que ampliemos, ¿va? Sembremos más, se puede. Incremento de la intensidad del cultivo, más de un ciclo por año, todos los que se puedan. Posibilidad de romper la estacionalidad. Hablamos de ventanas a lo interno y ventanas en el comercio exterior. Salir antes o salir después tiene resultados favorables sobre el precio de aquellos productos cuyo precio no se ha previamente cotizado en un mercado a futuros. Porque eso ya estuvo, es lo que le van a pagar. Se incrementa la producción, se diversifican los cultivos, se reducen los riesgos de cosecha, eso hace que tenga acceso a crédito, que tenga mejor relación con clientes y proveedores, que pueda mejorar los precios al romper la estacionalidad, que aproveche economías de escala, que produzca cultivos de mayor valor. Ya, de nuevo, todos productos campeones, hasta los no tradicionales, ejote francés, arveja china, mini vegetales, todos bien posicionados en el mercado exterior. Cardamomo. Más empleo, menos salarios, ¿no? Incremento de salarios por tecnificación y especialización, sí, bastante. Seguridad alimentaria, más ingresos, más bienes y servicios, más y mejores, esa es la idea. Disponibilidad de recursos para incrementar el consumo de otros bienes y servicios y con ello mejorar su nivel de bienestar. Estos dos son importantes. Las únicas dos formas en que se explica el crecimiento de la producción agrícola o agropecuaria son el crecimiento vertical. Se obtienen más rendimientos en la misma área, la misma extensión cultivada. Esto es lo que le hizo falta a Malthus. Saber que, pero eso es normal para su época, con técnicas mejoradas, con tecnología, sistemas de riego, semillas, se mejora el rendimiento sin incrementar la extensión del área productiva. Y el crecimiento horizontal. Se obtiene una mayor producción por la ampliación del área cultivada. Aumenta el volumen de la producción, pero no necesariamente sus rendimientos. Pero sí aumenta el volumen. Las dos se pueden combinar, ¿verdad? Lick, Sin puede embargo, el presentar crecimiento vertical implica costos. Perdón, la anterior, perdón, es que solo me faltó un pedazo. Ahí está, muchas gracias, perdone. Adelante. Buenas noches, licenciado. En este caso, el tema que estaba tocando, entiendo yo que es más que todo para la agroindustria, ¿verdad? No para la agricultura tradicional, para la implementación de tecnologías y la adquisición de todos esos Aquí nuevos está la beneficios. explicación. Eso que usted está comentando es el último párrafo de esta diapositiva. ¿Sí? Si no tienen
rendimientos suficientes, no tienen ingresos, no tienen alimentos. Si no tienen ingresos, no pueden tener inversiones. Si no pueden tener inversiones, no pueden romper la estacionalidad. Van a seguir produciendo con secano, con toda la variabilidad climática existente. Cada vez este círculo vicioso va a ser más complicado. Porque cada vez la población crece y la población en pobreza sigue incrementándose. Y esta parte es fundamental. Cambiar esto. ¿Cómo? Acceso seguro al agua para riego. Políticas públicas. Ahora vamos a la última parte. Con esto ya no nos vamos a pasar mucho tiempo porque es lo que vimos ayer. Entonces, si le toca analizar la importancia del sector agropecuario en la economía del país, estos son los puntos que tiene que tocar, pero los tiene que desarrollar bien. No me va a salir con, sí, alimentos directos e indirectos, vaya, mercado local, participación en el PIB. No. Este es mi punteado, este es mi buleteado. Sobre cada uno de estos explicamos ampliamente. Y su compromiso hoy era traer dudas. Y yo no oigo a mucha gente preguntando. Dentro de una semana, espero que no hayan arrepentidos de no haber preguntado en el momento en que debían hacerlo. Reitero, nosotros estamos aquí para facilitarles esto. El preguntar, el mostrarse interesado, es su obligación. La disposición está, pero yo no veo que haya mucho como gana de preguntar primero, ni como hay demasiada apatía en esta sesión. Esto es lo que vimos. Crecimiento, cómo la economía crece, tercerización de la economía. El sector agrícola crece, sí, pero su peso relativo disminuye. Explicamos cómo en una gráfica como esta, el análisis viene por estas caídas abruptas o estas subidas. Estos incrementos tienen que tener explicación. Y aquí está relativamente fácil. Este es el año de la pandemia. Nos regresamos para acá y vemos que el crecimiento entre 2019 y 2020 para el sector servicios es prácticamente ninguno. Para el sector industria tampoco. Agricultura sí. Se tiene que seguir comiendo, pero sube en participación porque estos disminuyen su peso relativo. Particularmente de acá, servicios, porque las restricciones a la movilidad de personas y de mercancías hacen que el servicio de transporte, que el servicio de alojamiento, que el turismo y viajes disminuyan. Y todos esos servicios. De lo contrario, la tendencia sería la misma. Una economía tercerizada, donde no hay un desarrollo industrial adecuado o suficiente
para que haya una apuesta de desarrollo distinta. A eso súmele las brechas y lo que tiene es las 3 Guatemalas ya comentadas. La de los quintiles de mayor ingreso, la clase media, que es el jamón del sándwich, particularmente en el tema de impuestos, y la Guatemala de esa parte con población muy desposeída, que se explica en buena medida por este otro detallito. La participación. Vimos por medio de mapas dónde se produce todo esto. Aceite de palma, café, banano, azúcar, los no tradicionales, frutas, legumbres y hortalizas, dónde se produce cardamomo, dónde se produce hule. Y llegamos a la conclusión de que es en el 8% que tiene el 80% de la tierra. Con este porcentaje de participación, esos retornos van a muy pocas manos. Mientras las condiciones de equidad no cambien, este va a seguir siendo un país de renta media alta con 5 de cada 10 niños desnutridos, con 68% o más de población en pobreza, pero con una macroeconomía envidiable y una microeconomía hecha a pedazos. Producto de situaciones como esta. Una población económicamente activa numerosa, contratada en esta actividad, pero la que paga los peores salarios solo le gana el empleo particular. Se discutía respecto de salario mínimo. Pregúntenle al INE. Esta es la fuente. Y aquí termina el repaso. ¿Dudas? Sí, don Edgar. Sí, Lick, a mí solo recordándome, no me quedó muy claro lo que era el consumo intermedio. Solo para terminar de aclarar, no sé si me puede dar algún ejemplo o una breve explicación. Con gusto. Mire, pues, el consumo intermedio son las transacciones intersectoriales. Esas son las potenciales duplicaciones que pueden haber cuando se reporta la producción de bienes y servicios. Y usamos en el salón el ejemplo de los escritorios. Para temas contables, va a registrar los bienes finales. Escritorio. Sin embargo, para producir los escritorios, utilizó madera, utilizó metal, utilizó piezas de plástico, de hule. Va a reportar escritorios. Va a descontar de ahí la madera que el sector primario le pasó al sector industrial. El hule que el sector primario le pasó al industrial. La fabricación requiere de mano de obra. Eso es del sector terciario al sector industrial. Eso se descuenta, porque no puede decir que produjo pasteles y después reporta que vendió harina, huevos, leche, royal, vainilla, fresas, crema.
por separado. Toda esa provisión, leche, azúcar, canela, harina, todo eso es el consumo intermedio. Usted solo va a reportar el bien final, pasteles. Todo lo anterior podrían ser las duplicaciones. Ahora sí. Entonces, se podría decir que el consumo intermedio es el que va en el proceso productivo, no son las materias primas ni el bien final, ¿verdad? No. Ahorita está inventando un concepto bien raro. A ver, pues, ¿cómo Perdón, así? no sé si no me Va de vuelta. Es el consumo Va de nuevo, va de intermedio. nuevo. El consumo intermedio son las materias que se utilizan para crear el bien final. Así de simple, creo. No exactamente. Algo de eso hay, pero el tema no es, el tema no es en cuanto a la situación física. El tema es la situación contable. Estamos hablando de cuentas nacionales. El PIB son cuentas nacionales. El valor bruto de la producción son cuentas nacionales. El valor bruto de la producción, vámonos de vuelta aquí. Este nos va a servir. Venga. Aquí está. Este es. Vaya. Esto es Guatemala. Este cuadrado con las líneas redondas. Esta es la cuadratura del círculo. Esto es Guate. Y en Guatemala en un año se producen bienes y servicios. Esta es agricultura, primario, servicios, industria. Todos estos funcionan interconectados, ¿verdad? Aquí, en la materia prima, pero es contable que la agricultura le vende a la industria, esas son transacciones intersectoriales. Eso es consumo intermedio. La industria requiere de servicios para producir, para combinar y transformar materias primas, sí, pero esto es el enfoque contable. Al valor bruto de la producción de escritorios hay que restarle el valor de los insumos que usó para armar escritorios, porque no lo puede sumar. Usted vende pasteles y lo que factura son pasteles. No puede facturar los pasteles más la harina que usó, la leche, el huevo, la crema, porque entonces estaría duplicando su facturación. Es lo mismo, solo que a nivel macroeconómico, todo lo agregado. Ahora sí. Sí, más claro, licenciado. Es transacciones contables, entonces. Sí. Valor bruto de la producción, consumo intermedio, nos queda el valor agregado. Vaya a su matriz de insumo producto. Esto es aplicado 1. Vaya a su matriz de insumo producto, ahí está clarito. Están ahí todas las transacciones. Le ponen 25 agricultura, 30 industria, 15 servicios. ¿Cuánto suma? Ese es el valor bruto de la producción. Después lo descuenta y lo que obtiene es el valor agregado. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda?
hable ahora o para el examen no los conozco. Iván tampoco. Licenciado, Y es perdone. presencial. Sí, don Freddy. Gracias. Si podría poner la diapositiva resumen para tomarle una foto, por favor. ¿Cuál de todas? Porque todo esto es el resumen del resumen. Espérenme, pues, voy a ver si le entendí cuál quiere. Permítame. Que son dos donde están ahí los conceptos. A ver. Es que este es Ahí resumen. se pasó, ahí se pasó. Este también. El siguiente de ese no es ese. Entonces, Hay otro por ahí que sacó casi de último. está bueno. Ese creo que era el que pasó. Esto. No, el anterior. No El que sé. tenía ese, Eli. Ese, Eli, gracias. Vaya. Ahí estamos, gracias, Eli. Muy amable. Muy bien. ¿Alguien más? ¿O algo más? Lick, solo una consulta. Es que yo no me acuerdo bien. A ver. El crecimiento económico no va a ser igual al desarrollo, ¿verdad? Porque en el crecimiento económico se puede dar la tercerización. Pero si hablamos de la industrialización y el desarrollo, sí pueden ser parecidos o van de la manita. No. Algo hay de eso. Vamos pues, otra vez. Crecimiento económico es una condición necesaria para que los países alcancen mejorar su nivel de bienestar. Pero tiene que estar acompañado de una mejor distribución de las rentas y de los retornos que la actividad económica genera. Eso es equidad. Crecimiento económico sin equidad nunca va a poder alcanzar desarrollo. Muchos de los países que se han desarrollado, lo que han hecho es reducir su nivel de dependencia del sector primario industrializándose. Porque cuando se industrializan, obtienen productos con mayor valor agregado, con precios mejores. Hablamos del deterioro de los términos de intercambio. Y lo que comentamos fue que Guatemala vende esos productos campeones que vimos, son materias primas y algunos de ellos son commodities. El precio lo pone el que le compra para muchos de estos. Resulta que el que le compra sus productos es su socio comercial y muchas veces es el mismo que le vende, pero él le vende productos industrializados, bienes industrializados, bienes de capital, maquinaria, equipo, herramientas que usted necesita para poder satisfacer algunas necesidades. Pero ese precio lo pone el vendedor. Y como es el mismo, tenemos doble pérdida. Nuestros términos de intercambio se deterioran porque nos compran tan barato como pueden
y nos venden tan caro como aguantemos. En esas condiciones, que la economía crezca en función de los servicios no cambia los resultados de la ecuación. Porque no hay un auténtico crecimiento ni de la industria, ni de la otra parte que viene amarrada. Un crecimiento real de la clase media. Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, los BRICS actuales y los de los 70s finales y principios de los 80s, incluso llegando a los 90s. Los NICS, NICS, nuevos países industrializados, por sus siglas en inglés, ahí están metidos los tigres asiáticos. Singapur, Corea del Sur, eran economías que en los 60s y 70s eran muy similares a las de Guatemala, pero su apuesta al desarrollo, Corea del Sur, por ejemplo, se basó en salir de la dependencia del agro e industrializarse. Además, hizo algo muy importante. Constituyó una generación de sacrificio. Esa generación de sacrificio la mandó a tecnificarse, a especializarse, le pagó becas y le consiguió trabajo en el primer mundo, con la condición de que sus remesas, el 50% iban para el Estado y un 25% para su familia, de manera que ellos se quedaban viviendo donde estuvieran con el 25% de su salario. Pero eso sirvió para replicar el modelo. Y Corea del Sur le dio un cambio a su historia a través de esos dos factores. ¿Es posible? Sí. El tema es ver a qué se le apuesta. Pero si el 50% de la población económicamente activa está directamente ligada al agro, pero como jornalero o peón, ¿cómo a qué tipo de apuesta al desarrollo le tiramos? No se industrializa. Y hay industria ligera, hay agroindustria exitosísima, pero retornos capturados, concentrados en muy pocas manos. Ahí no hay como para dónde. Sí, Baker. Gracias, licenciado. Fíjese que yo tenía un comentario respecto del tema que usted está mencionando, de que los países industrializados, por ejemplo, ahorita China, había visto en las noticias de que tienen un problema ahorita, no sé cómo, no se me viene a la mente, al respecto de los inmuebles. Ellos viven en los metros cuadrados más caros. A comparación de, por ejemplo, acá en Guatemala, puede haber una familia campesina, pero tal vez tiene un par de cuerdas de tierra, a pesar de que no viven con la mejor asistencia social, se podría decir, pero por lo menos tienen algo un poco, quizás un poco más de facilidad, a comparación de lo que está pasando ahorita en China, de que es mucha la industrialización y el crecimiento poblacional, de que los metros cuadrados para vivir son los más caros. Pero aquí pasa lo mismo. Estamos hablando de metros cuadrados para vivir. ¿Cuánto? Vea anuncios de cuánto cuesta un piso, un apartamento de 40 metros cuadrados
en uno de esos complejos de condominio, en cualquier parte de la ciudad. Camino a la Universidad de San Carlos, en la zona 12, en el área de la Reformita, hay una torre de apartamentos y los apartamentos tienen 40 metros cuadrados y el precio de contado es 700,000 quetzales. De contado. Si se mete al financiamiento para comprar uno de esos y lo compra a 25 años, usted para pagando cerca de 2 millones de quetzales por esos 40 metros cuadrados. Es exactamente lo mismo. Y es lo mismo en todas partes. Por eso es de que, y ese también es crecimiento vertical, solo que inmobiliario, ¿no? No hay propiedad horizontal. Pero ese es otro tema, porque ese no es suelo productivo, ese es suelo habitacional. ¿Se aclara un poco eso, Baker? Sí, licenciado, muchas gracias. Aparte también quería agregar de que ellos, por ejemplo en China, en el documental que había visto, supongamos que sean 40 metros cuadrados aquí en Guatemala, equivalente a 700,000. Ellos tienen el mismo equivalente, pero dentro de esos 40 metros cuadrados viven hasta 7, 8 personas, pagando Ay, la aquí misma cree que no. renta. Ya, sí. No, aquí no, porque eso es impagable. Pero, bueno, a lo mejor sí, ¿va? Habría que verlo, verlo, Baker. Pero esa parte recuerden que la tierra es igual que cualquier otro factor de producción o cualquier otro recurso económico. ¿Cuál es la característica? Que tiene más de un posible uso o destino. Entonces, por eso es de que es importante que las municipalidades tomen con seriedad los temas de ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial deberían marcar cuáles son los diferentes usos que se le puede dar a la tierra, dependiendo de dónde esté ubicada esta primero y de cuál es la aptitud mejor para esos suelos. Aquí la producción agrícola es impensable, ¿va? No se puede, habría que esto, pero sí pueden ser bodegas, o sí puede ser edificio de apartamentos. Y eso en cada municipio. Y que hayan áreas bien delimitadas para la producción agrícola. Y eso va a depender de acceso a agua, pero también a otros recursos esenciales. Esa parte es compleja. Vamos a tratar un poquito de eso, pero cuando veamos renta a la tierra. De momento solo nos vamos a quedar con un tema a medias y solo vamos a causar más confusión. Yo lo dejo ahí. A ver, ¿alguien más? Todavía tengo batería un rato. Eso de que es viernes y el cuerpo lo sabe, sí lo sabe, pero todavía aguantamos otro cachito. ¿Dudas? Bueno, no dudas a la 1, no dudas a las 2. Que tengan un buen fin de semana. Espero que haya sido de utilidad. Sí, Isabel. Perdón, Lick, me confundí. Se equivocó. Bueno, feliz noche entonces para todos. Tengan un buen fin de semana. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado, por su resumen.
Gracias. Noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Adiós.